Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las Estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. No es la primera vez que una larga enfermedad en la infancia convierte en genio al que la sufre, como fue el caso, por ejemplo, del autor de Moby Dick, Herman Melville, o de Tomás Bretón, creador de una de las zarzuelas más populares de España, como demuestra el llenazo del Teatro Cervantes en Málaga hace unos días. Este músico recibió el premio extraordinario del Conservatorio de Madrid. Entre sus trabajos destacan dos óperas, Los amantes de Teruel, Tonta ella y tonto él, como se suele decir, de la que no se conserva audio sonoro, y, por supuesto, de La Dolores de 1895, que fue una exitosa ópera, también barra zarzuela, que tuvo un éxito rotundo. Podemos decir que es su única ópera que triunfó, pero lo hizo de una manera espectacular, pues esta obra por ejemplo, se repitió durante 112 veces en Barcelona, 112 días seguidos. Se trata de un defensor a ultranza de la ópera nacional española. La zarzuela Dos Caminos tuvo tal éxito que tuvieron que representarla otra vez unos minutos después de la primera representación. Y también a este señor es recordado por la obra histórica Farinelli. Centrándonos en la obra en cuestión, La verbena de la paloma, hay que decir que se estrenó el 17 de febrero de 1894, día de la muerte de uno de los grandes impulsores del género, Barbieri. Se trata de una popular, fresca, divertida, amable historia ambientada en Madrid, donde los chulapos y las mujeres vestidas para la ocasión, vestidas para la fiesta en honor a la Virgen de la Paloma, pues hacen de las suyas. Una virgen, por cierto, muy querida en la Semana Santa de Málaga. Y, por supuesto, en Madrid, como era de imaginar. Esta obra está basada en una anécdota personal del autor que, por otra parte, hace honor al refrán de lo bueno si breve dos veces bueno, porque en tan solo hora y cuarto todo transcurre a la velocidad de la luz, a una velocidad de vértigo, siempre sacando lo peor y lo mejor del ser humano, pero todo con un sentido del humor extraordinario. Y a pesar de los 130 años, la obra ha envejecido muy bien y nunca debe ser juzgada con los ojos del siglo XXI, sino con los propios ojos de finales del siglo XIX. Los números musicales nos resultan muy familiares, como las coplas del mujeriego Don Hilarión, una morena y una rubia, pero la verdad es que el actor es tan divertido que
En algunas ocasiones se ha criticado por parte de algunos críticos que don Hilarión sea una persona mayor con la voz un poco cascada, pero la verdad es que el actor está divertidísimo y el slapstick le funciona bastante bien. También no nos podemos olvidar del famoso ¿Dónde vas con Mantón de Manila? O ese duelo saetero acompañado por una excelente y elegante bailarina especializada sin duda en el mundo de la danza española, que lo da todo en el escenario, acompañada por el gracejo de la compañía de teatro lírico andaluz. Se trata de una producción teatral que invita a la reflexión sobre la necesidad de mantener intactas las tradiciones y por otra parte sobre si los celos llevados al extremo producen infelicidad y si los coqueteos con otras personas pueden hacer daño a la persona a la que realmente se quiere. Por otra parte, recordarles que se han hecho 4 versiones cinematográficas, 2 de ellas en cine mudo, y luego hay 2 famosas historias del cine clásico español. La primera, la de Benito Perojo en 1935, un gran director español, y por supuesto la magnífica versión de Sáenz de Heredia con un cierto toque mágico en 1963, muy recordada por la magnífica interpretación de Concha Velasco y Vicente Parra. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por esas leyes que se van a aprobar para liberar a tantos presos etarras que han cometido tantísimos crímenes de manera totalmente injusta, pues nosotros dejamos a un lado ese tipo de política que apoya a los delincuentes para centrarnos en la cultura, en el mundo del cine. Pues vamos a hablar de películas tan interesantes como La Infiltrada, esta sí tiene que ver mucho con la ETA, y comedias tan divertidas como El Club de los Milagros, una cinta que es una coproducción entre irlandeses y británicos, con lo que el humor está garantizado. En Críticas en un Minuto analizaremos los pormenores de la película Alas Blancas y no pueden perderse la entrevista que tendremos con Alfonso Bueno, que nos va a hablar del cine judicial, una auténtica joya, un libro delicioso que no deben perderse. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque esta semana se estrena un peliculón, una cinta española titulada La Infiltrada, que cuenta la historia de la Policía Nacional que acabó con el comando Donosti de ETA. La directora Arantxa Echevarría ha sido la encargada de llevar este producto a la gran pantalla, una cineasta que demostró su gran capacidad para documentarse a través de la película Chinas, en la que hablaba de las niñas adoptadas aquí en España y su dificultad para adaptarse o no a nuestro país. La cinta está protagonizada por Carolina Juste, la auténtica estrella de esta producción, y Luis Tosar, un actor que se desenvuelve bastante bien en este tipo de producciones. Hay que decir que esta historia pues cuenta la historia, valga la redundancia, de esa mujer que consiguió infiltrarse en un comando de ETA. Tenemos las declaraciones de Arantxa a un medio de comunicación y hay que decir que son bastante jugosas. Y dice lo siguiente: nos pusimos a leer y a escribir el guión. Fue un proceso muy rápido. Y todo lo que veis en la peli, además, es real y solo hay alguna cosa que está aficionada, como por ejemplo la escena del encuentro de Chapote con Aránzazu, pero está en el atestado judicial.
Él entró con una chaqueta roja a las 3 de la tarde, le puso la mano en el hombro a la persona de al lado y disparó a Ordóñez. Y salió y se chocó con alguien. Nosotros incorporamos ese choque porque era un choque emocional, un choque ficcionado, pero casi todo lo que pasa, como les descubren, o la historia del gato, todo es real. Y es que hemos dicho que esta mujer pues se documenta bastante bien en esta producción. Además es una mujer, esta cineasta, a la que le gusta mucho el thriller de los 70 y los 80 y de hecho pues ha sentido inspirada en esas historias hasta cierto punto. Hay un personaje que es el manipulador, un personaje interpretado por Luis Tosar, y hay que decir que la relación en que se establece entre ellos es bastante peculiar y potente. Por otra parte, en relación a la ETA, esta cineasta tiene unas declaraciones que no me llegan a mí a convencer del todo, porque no sé hasta qué punto está totalmente en contra de la banda terrorista, aunque da la impresión de que sí, de que no apoya este tipo de actitudes. Y destaca lo siguiente: sí, pero yo creo en este caso tú también sientes cierta empatía hacia este etarra más ideológico, que no pasa cuando llega el otro etarra, que es un etarra de sangre. Yo creo que en la ETA había muchísimas ramas. En ETA había de todo, había gente de izquierdas que acabó en ETA por las circunstancias de ser de izquierdas en el País Vasco, lo que podía llevarte por ese camino. No había por dónde pasar. Luego estaba la gente con el concepto militar. De esto es una guerra. Y lo que se vivía en el País Vasco era un crisol de cosas, de gente que no tenía ninguna intención de meterse en política y acababa tomando una cerveza porque era donde estaba su amigo de pequeño poniendo copas, que es una mezcla muy extraña de sensaciones. Por otra parte, esta mujer trata de exculpar un poco a los etarras en tiempos de Franco, diciendo lo siguiente: en la época hemos intentado mostrar eso, pero es verdad que para mí, a partir de que tenemos una democracia, no entiendo que nadie coja una pistola. Puedo comprender una ETA contra Franco. Creo que todos en un momento hemos pensado que fueron los únicos que lucharon contra un dictador, pero a partir de ahí hay una democracia y no entiendo en ese caso las pistolas. Por otra parte, hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 de esta historia de personajes solitarios que tienen que cumplir misiones realmente difíciles. Hemos encontrado una crítica en la página web de Cine 21 que dice lo siguiente: argumentalmente quizá el resultado habría sido más satisfactorio si se hubiera puesto más en contexto la realidad de la ETA, pues han pasado ya muchísimos años y hay muchas personas que no van a entender el clima de terror que había, que está un poco suavizado o mostrado de manera demasiado leve. Lo cierto es que, aunque en la película se remarca como de pasada que el trabajo de Arantxa fue clave para desbaratar muchos atentados, todo este trabajo no lo vemos en pantalla. En general se echa en falta mayor acción en este sentido. También queda clara la rivalidad entre la Policía Nacional y la Guardia Civil debido al mayor prestigio social de este último cuerpo en su lucha contra el terrorismo. El núcleo de La Infiltrada es la tensión en la convivencia de la policía con los terroristas Kepa y Sergio, en donde la diferencia de rango entre ellos es notoria, y hay momentos de intriga muy logrados. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Y después de haberles hablado de La Infiltrada, una película que tiene mucho que ver con la realidad actual, en un momento en el que se van a liberar a muchísimos presos, entre ellos Chapote, pues nosotros dejamos a un lado la política, porque desde luego esto no nos gusta absolutamente nada, para recomendarles una cinta muy amable, una coproducción entre Irlanda y el Reino Unido, en una semana donde se estrenan unas cuantas películas británicas. En esta ocasión la dirección ha corrido a cargo de Tadeusz O'Sullivan. Y esta cinta pues está interpretada por Laura Linney, Kathy Bates y la ciertamente estrella total que ha fallecido hace muy poco y de la que hablamos la semana pasada en nuestro particular homenaje, Maggie Smith. 3 actrices fundamentales en una historia que tiene una frase realmente potente, la frase del padre Barren: no venimos a Lourdes para obtener milagros, sino para ser fuertes cuando no se produzcan. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 en la que dice lo siguiente:
El equipo de guionistas se ocupa de que El Club de los Milagros sea una película netamente positiva, aunque sencilla y a su modo previsible, y además de la religiosidad se tocan temas de hondura como la necesidad de compartir el dolor, de sentirse queridos, del arrepentimiento por los errores pasados, del trauma del aborto, etc. Especial importancia obtiene la cuestión familiar en una época en que las mujeres podían ser prácticamente personajes secundarios en la sociedad y en la familia, recluidas únicamente al cuidado de los hijos y de la cocina. Por otra parte, por si te animas a ver esta historia, el argumento es bastante atractivo, bastante simpático, que tiene ese toque típico anglosajón, típico de las comedias británicas. El argumento es el siguiente. Un grupo de amas de casa al borde de un ataque de nervios ganan un viaje a Lourdes con todos los gastos pagados. Sin pensárselo dos veces, aceptan el premio y se marchan en busca de una experiencia mística que les cambie la vida, mientras sus maridos deberán quedarse a cargo del hogar. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 3x1 completamente distinto. En primer lugar te recomendamos el documental sobre Superman. Se trata de una coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña de Ian Mulhouse y Peter Etegi, en la que se nos cuenta pues detalles importantes del mítico actor que hizo de Superman. La historia de Christopher Reeve es el espectacular ascenso de un actor desconocido a estrella de cine icónica. Su interpretación inigualable de Clark Kent / Superman se convirtió en punto de referencia para los universos cinematográficos de superhéroes que dominan en el cine actual. Reeve encarnó al Hombre de Acero en 4 películas de Superman e interpretó otros muchos papeles que demostraron su talento y versatilidad como actor, antes de sufrir un accidente de equitación que estuvo a punto de causarle la muerte en 1995 y que lo dejó paralizado de cuello para abajo, lo que resulta paradójico. Por otra parte, hemos dicho que te íbamos a hablar de 2 películas más. La segunda pues es una cinta de animación para toda la familia titulada Robot Salvaje. Esta es la épica historia pues de un robot muy especial de la unidad Rozoom 7134 que ha naufragado en una isla deshabitada y que deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local y convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana. Hay que decir que esta producción ha sido dirigida por Chris Sander. Y por último, solo nos quedaba ya comentarte que se estrena una cinta en la que Demi Moore es la protagonista. Se trata de una cinta de terror que también es una coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y es que Gran Bretaña en esta ocasión parece que se lleva la medalla de oro. Una cinta protagonizada entre otros por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, que es un actor que siempre está por ahí a pesar de su edad y que se mantiene totalmente en forma, en la que se cuenta una historia terrorífica que empieza tal que así. ¿Alguna vez has soñado con una versión de ti misma? Tú, solo que mejor en todos los sentidos. Tienes que probar este nuevo producto. Se llama La Sustancia. Genera otra tú, una nueva tú, más joven, más bella, más perfecta. Y solo hay una regla: compartes el tiempo. Una semana para ti, una semana para la nueva tú. 7 días para cada una. Un equilibrio perfecto. Fácil, ¿verdad? Si respetas el equilibrio, ¿qué podría salir mal? Tan solo este título, tan solo este argumento invita a acercarse a esta producción, La Sustancia.
Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVoox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural, así que no se olviden de votarnos en el canal de iVoox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Alas Blancas. Mark Forster es un director alemán afincado en Hollywood que se caracteriza por ese toque humano que imprime algunas de sus producciones, como El peor vecino del mundo, protagonizada por Tom Hanks, Christopher Robin, Descubriendo nunca jamás, sobre la vida del autor de Peter Pan, o Cometas en el cielo, que dio lugar a un programa de radio de Jerónimo José Martín y Juan Orellana en la COPE como curiosidad. Esta idea se refleja en el caso de Alas Blancas, pues de una manera clara, en la que se denuncia el problema del bullying de esos graciosetes o matones de instituto, más bien cobardes, que se burlan, agreden o hacen daño a sus compañeros, haciéndoles sufrir y pasar un auténtico calvario. El citado realizador centroeuropeo nos cuenta en Alas Blancas una historia que gira en torno a una abuela que le cuenta a su nieto, delincuente en potencia, que fue acogida en un pueblo francés ocupado por los nazis, donde pasado y presente se conjugan para indicar cuál es el camino correcto. Este director adapta una novela, también convertida en cómic, titulada La historia de Julián de R.J. Palacios, una escritora con el buen fondo que le caracteriza, especializada en literatura juvenil. Se trata de una autora recordada por Wonder, que tuvo una notable adaptación cinematográfica protagonizada por Owen Wilson y Julia Roberts. Sin ser una maravilla, la película se deja ver a pesar de lo trillado del tema, con un homenaje al cine clásico, bastante original cuando los protagonistas se trasladan con la imaginación en un coche abandonado a las calles de París, de Nueva York, o imitan al mítico actor de cine mudo Charles Chaplin, conocido como Charlotte. Otro punto positivo de esta producción es el montaje, así como una fotografía original y sugerente. El largometraje no justifica a los acosadores, sino que, a través de la impresionante voz de perfecta edición de Helen Mirren en la versión original, que es a la que he podido acceder, muestra cómo una experimentada mujer puede ser el acicate para cambiar el corazón de las personas. El chico minusválido es un ejemplo de lucha, valentía y bondad ante la adversidad, definida de modo esclarecedor en la frase pronunciada por la abuela: cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en milagro. Mientras que la chica nos recuerda que los talentos deben ponerse al servicio de los demás para que fructifiquen. Otro gesto de gran belleza es aquel que tiene que ver con la generosidad ante una situación límite que pone en alza a lo mejor del ser humano. Por otra parte, el valor de la acogida queda patente en varias escenas implícitamente evangélicas. Storyboard.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando en Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. La S de esperanza define a nuestro héroe en Superman 1978, El telón de acero. Le preguntan a Superman, ¿cómo sabes que puedes vencer? Responde este, no tengo que saberlo, solo tengo que creer. El modelo en el que fijarse para filmar una película de superhéroes siempre ha sido Richard Donner y su Superman, por su toque humano donde se percibía cierta complicidad entre los actores, al menos en pantalla, pues Marlon Brando estuvo muy latoso porque pedía dinero y más dinero en esta adaptación escrita por Mario Puzo. El caso es que Roberto Venditti ha preparado un homenaje a todos esos actores y sus personajes y a la tetralogía del Hombre de Acero, sobre todo ahora que se está estrenando en las diferentes carteleras españolas, en los diferentes cines, un documental sobre la vida del actor Christopher Reeve que encarnó a Superman. Pero, hay que dejar claro que el cómic en cuestión nada tiene que ver con la película, sino que se han creado nuevas historias y de alguna manera nuevos personajes como Sam, el padre militar de Lois Lane, con lo que veremos el encuentro entre yerno y suegro. También se hace referencia a un supervillano que responde al nombre de Metalo, aunque los habituales guardan un claro parecido gesticular y físico con Christopher Reeve, que hizo de Clark Kent, o por ejemplo con Margot Kidder, que hizo de Lois Lane. También nos encontramos ahí al mítico Jimmy Olsen. Y a pesar de que los dibujos de Gavin Guidry no son perfectos, el guión es tan ágil, interesante y divertido que con la imaginación puedes ponerle voz a los personajes y a los actores, porque como hemos dicho se guardan cierto parecido con los actores en la vida real, y sumergirte en la historia intercalada con alguna que otra escena que tiene que ver con las películas. El telón de fondo, nunca mejor dicho, hablando de la Guerra Fría, es el peligroso comunismo, en la que se enfrenta el liberalismo frente a la dictadura, la democracia frente a la opresión. Esta es la secuela de Superman 1978, en la que aparecía el mítico Brainiac. Pues bien, en esta ocasión vemos que el rival de Superman es Metalo. Y además, en este cómic se percibe el compromiso mesiánico del Hombre de Acero con la humanidad, con frases tan potentes como esta que define a nuestro Clark Kent y que de alguna manera le invita a él a luchar por la humanidad. Dice, no es en mí en quien creo, sino en vosotros. El personaje de Metalo, ya nos centramos en él, fue creado en la Edad de Plata de los cómics por Robert Bernstein y Al Plastino. ¿Qué más podemos decirte? Pues te podemos decir que John Corben es su alter ego y en esta ocasión responde al nombre de Nikolayev, que dice lo siguiente portando la bandera de la hoz y el martillo. Soy Metalo, héroe de la Unión Soviética. Vuestra era del capitalismo ha terminado. Y en otro momento dice, la tiranía de la riqueza disfrazada de libertad. Bueno, con esta potente frase, citada por el villano enemigo en este caso de Superman, terminamos esta crítica. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Finalmente, aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas para que nos voten en la plataforma de iVox, que voten a nuestro canal Cine y Libertad, ese canal en el que se habla de cine y de cultura y se da la batalla cultural. Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVox para los premios de la audiencia. No se olviden, por tanto, de Cine y Libertad. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Como nuestro invitado dominaba los musicales, su talento para el baile le permitió hacerse el dueño del ring del boxeo. Pero convivir con la mafia te lleva a la trena, aunque antes hay que pasar por el juzgado. Porque, bueno, Alfonso Bueno es el autor de Visto para sentencia, la justicia en el cine, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí de nuevo. ¿Qué ha sido lo más fácil o más difícil de este nuevo libro? Bueno, lo más fácil en realidad ha sido encontrar un hilo común de las películas a cierto nivel, porque hay cierta cadencia que tiene el cine judicial, pese a visitar distintos géneros, que facilita el encontrar como un argumento en conjunto más común. Ha sido más complicado a lo mejor encontrar ciertas películas, bucear en otras filmografías que se salgan de los clásicos, ¿no? Sí. Y en ese sentido a lo mejor ha sido un poco más complicado, pero siempre es interesante buscar allá donde muchas veces no llegan los libros de cine, buscar las rarezas. Me imagino que habrás tenido que meterte en alguna filmoteca. También imagino que como ahora también ya hay muchas películas que han perdido los derechos de autor, a lo mejor de cine mudo, de cine clásico de los años 40, a lo mejor ya se pueden encontrar algunas de estas producciones de manera libre en YouTube o en algún tipo de canal relacionado con el tema. Sí, hay algunas bibliotecas online que están dedicadas a este tipo de producciones cuyos derechos han expirado, donde se pueden encontrar este tipo de películas más raras, y si no, pues sí se puede acceder a la filmoteca, y siempre hay coleccionistas que están dispuestos a compartir sus tesoros. La verdad es que hoy en día hay que agradecer el tema de las redes sociales y el tema de internet, porque facilita mucho la búsqueda de estas películas que antes no se podían encontrar prácticamente en ningún sitio. ¿Y crees que el sistema judicial anglosajón da más juego y es aparentemente más cinematográfico, o piensas lo contrario? Sí, da mucho más juego, y de hecho muchas veces yo creo que se ha querido copiar incluso en producciones españolas o de otros países donde el sistema no es ese, porque es más teatral. Principalmente yo creo que uno de los hechos que hace que sea más atractivo a nivel cinematográfico y a nivel teatral es el tema de la movilidad del abogado y el fiscal, que al moverse pues facilitan el tema de que sea más interesante la interactuación de estos actores, podríamos decir, con el escenario, con los distintos personajes que se mueven en un juicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una gran diferencia entre sistemas como el español o el francés, donde hay como una mayor estaticidad, a este sistema anglosajón, que creo que es más interesante a ese nivel. Sí, porque algunos se acerca a ver alguna vez alguna película española de juicio, y es que no sé por qué, porque los personajes parecen serios, la forma de tratar los temas, pero resulta totalmente extraño de soportar en televisión. Y yo creo que el sistema judicial español, incluso el Código Penal, ha tenido muchas cosas interesantes. Así uno investigando un poquillo a modo amateur se da cuenta que el sistema judicial español es bueno en muchas cosas. El problema es algunas fallas que tiene que llaman mucho la atención y salen mucho en las noticias. Sí, y bueno, yo creo que también un tema clave es la propaganda. Quiero decir, Hollywood siempre ha destacado por la propaganda que ha logrado al final hacer del sistema estadounidense, y en este caso se ha tendido a hacer mucho cine judicial precisamente porque se hacía propaganda del sistema judicial estadounidense, de los derechos que tenía el individuo supuestamente en el sistema estadounidense, y por eso hay tantas películas de Hollywood que giran sobre ese tema, porque les interesaba también a nivel ideológico, tanto para destacar el sistema estadounidense como en momentos con directores que son rompedores y progresistas que querían enfrentarse a situaciones sociales como puede ser, yo que sé, el racismo, puede ser todo tipo de discriminación, o a nivel más actual a lo mejor que grandes empresas se enfrenten contra individuos y los individuos acaben ganando. Hay como ciertos esquemas, como el de David contra Goliat, que se pueden trasladar muy bien a una película judicial, y es lo que han hecho, y han hecho también
desde Hollywood, los directores, productores, etcétera, consiguiendo pues al final un cine que también, aparte de ser entretenimiento, es propaganda de un sistema. Y eso hace al final que los espectadores en general estemos más cercanos, a no ser que hayamos pasado por un juicio aquí en España, al sistema estadounidense o anglosajón que a nuestro propio sistema judicial. Sí, no, yo, por ejemplo, he visto algún juicio en temas de lo social y lo laboral, y la conversación es muy dinámica entre el fiscal, el que hace de fiscal o abogado del Estado, y el que suele hacer de abogado de lo social defendiendo los derechos de los trabajadores. Sí, yo he tenido también la suerte de poder asistir a alguno y la verdad es que son interesantes. Pero una cosa es que sean interesantes a nivel dialéctico y otra cosa que funcionen con la imagen, ¿no? En el Sí. cine. Y ahí es donde creo que nos ganan por goleada tanto Hollywood como el sistema anglosajón, en cómo consiguen hacerlo más teatral, más atractivo y más interesante. Y al final lo que interesa también en Hollywood es presentar a un villano y a un héroe. Entonces, dentro de ese sistema, pues es más fácil a lo mejor el dramatizar ese personaje que siempre al final el fiscal acaba siendo un villano en las películas, Sí, sí. o ese héroe que aparentemente está siempre en desventaja pero acaba ganando la batalla, que es el abogado defensor, ¿no? Sí, sí. Hay una película de Anthony Hopkins que creo que es de las pocas películas en las que el fiscal es bueno. Creo que la estuvo recomendando Eduardo Torres Dulce en Cowboy de Medianoche. Sí, la verdad es que hay pocas películas en ese sentido donde el fiscal aparezca como un personaje positivo. Hay algunas. Estaba yo pensando en una película que se llama Boomerang, Sí. que es una película que protagonizó Dana Andrews y es una película de género negro y está basada en un personaje real, y es interesante el personaje del fiscal porque justamente evita que acusen injustamente a un hombre de un asesinato que no ha cometido por el simple hecho de que era pues un indigente, un ex soldado que realmente no estaba en sus cabales y al cual le quieren colgar el mochuelo, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que en la mayoría de las películas el fiscal aparece como el villano, cuando en realidad es un personaje que está defendiendo el Estado y muchas veces está queriendo llevar a criminales a juicio y a la cárcel, ¿no? Ahora se me ocurre otra de Sidney Lumet, que no es tan conocida a lo mejor como sus obras maestras, que es La noche cae sobre Manhattan, que es una película muy interesante de los 80, protagonizada por Andy García, y la verdad es que es una película muy interesante y justamente es un ayudante de fiscal que tiene que llevar a la cárcel a un narcotraficante que ha herido casi mortalmente a su padre, que es un policía, y es una película muy interesante porque también habla de la corrupción del sistema, pero donde también se presenta a un fiscal de forma positiva. Pero ya te digo que son raras avis en un género donde habitualmente los abogados son los que cumplen con el rol de héroes. Yo creo que la película es Fracture. Si la memoria no me falla, me parece que creo que es esa. Pero bueno, ahora lo buscaré yo mientras vamos contestando preguntas para no confundir a nuestros oyentes. Me ha encantado también. Es Ryan Gosling el que hace el papel del fiscal. Es cierto que es el héroe de la película, porque Anthony Hopkins es como un asesino de su mujer que se defiende a sí mismo y hace un papel así Sí. muy en la onda del Silencio de los Corderos, ¿no? De villano, Efectivamente, sí. impenetrable. Sí. Bueno, hay una frase con la que introduce el libro que me ha encantado, un pequeño texto que se basa en el guión de Valerie Cartin y Barry Levinson en Justicia para Todos. Y dice, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es la intención de la justicia? Su intención es condenar al culpable y liberar al inocente. Es simple, ¿verdad? Solo que no es tan sencillo. La obligación del abogado defensor es defender los derechos del individuo. Como es deber de la Fiscalía respetar y defender las leyes del Estado. Justicia para todos. Solo hay un problema. ¿Saben cuál es? Que ambas partes quieren ganar. Queremos ganar independientemente de la verdad. Que es que eso es lo que yo creo que tú has estado comentando en relación al sistema judicial anglosajón. Que ahí se basa mucho el ganar, el éxito profesional es ganar el juicio, conseguir lo mejor para tu cliente, y no tan importante saber la verdad, por lo menos en las películas, con lo que suele aparecer en muchas ocasiones. Claro, es que esta cita, para empezar el libro, me daba un poco de pie a la teoría que manejo en el prólogo y que luego trato de desarrollar a través del el libro, pues viendo como la historia del cine judicial, que es que tanto el fiscal como el abogado son como actores en una obra donde, claro, al final lo que se juega
es la condena o la exoneración del acusado o de la acusada, pero al final son como actores en una obra de teatro, y es lo que quería yo un poco destacar. De esta película, que no es una gran película, Justicia para Todos, es una película que para mi gusto juega demasiado a mezclar demasiados géneros, pero bueno, siempre es interesante ver al Pacino en acción en los 70, y sobre todo tiene diálogos muy interesantes del futuro director Barry Levinson, como este que has comentado, y me parece una cita interesante para arrancar el libro. Bueno, hemos descubierto la faceta de Barry Levinson de guionista, que yo no la sabía, y la verdad que este monólogo, pues yo creo que merece mucho la pena. Luego, una de las gratas sorpresas de este ejemplar, sobre todo en los inicios del cine clásico, es que te hayas fijado en el maestro de Ordet, que es el maestro del cine religioso, el maestro de la luz, que claro, Dreyer es uno de los grandes directores que descubrieron muchas de las cosas que ahora vemos en muchas películas. Entonces me gustaría que nos contases cuáles son las claves de esta producción y de la profunda espiritualidad de Dreyer, que creo que es uno de los directores más creyentes o que mejor ha sabido reflejar la fe en el cine. Sí, como dices, Dreyer es uno de los maestros absolutos del cine, y me parece interesante que la primera obra maestra del género sea La Pasión de Juana de Arco, que es una obra maestra absoluta no ya del cine silente, sino del cine en general. Es una película muy recordada por su utilización de los primeros planos. Dreyer se basó en los documentos oficiales del juicio real a Juana de Arco. De hecho, la película arranca mostrando el documento que se conserva en la biblioteca de la Cámara de los Diputados de París. Se transcriben en los intertítulos fragmentos de los testimonios, o sea, de las preguntas de los jueces y del testimonio de Juana. Se sintetizan un poco los 29 interrogatorios que se hicieron en el proceso en uno, pero en otro sentido es muy fiel la obra, tanto a la fe de Juana como a lo inquisidora que resultaron los ingleses y la Iglesia anglicana a la hora de condenarla, y antes de llevarla contra las cuerdas, tratando de hacer que se mostrara como un personaje contradictorio. Y María Falconetti interpretando a Juana de Arco está fabulosa, es un papel de estos definitivos, de los papeles más importantes de la historia del cine. Un papel que le marcó tanto, tengamos cuenta que era solo su segunda película, que no volvió a hacer cine. Dicen que por las exigencias de Dreyer a la hora de hacer la película, y realmente vivió una vida muy triste, acabó suicidándose después de acabar, primero se exilió a París con el ascenso de los nazis, después acabó en Argentina, donde acabó suicidándose. Dreyer sí que sobrevivió más tiempo y pudo ver cómo su obra se recuperaba, porque la trayectoria de La Pasión de Juana de Arco es apasionante también a nivel real, en el sentido de que primero la película se perdió en un incendio en los estudios UFA de Alemania, y Dreyer tuvo que volver a montar la película con planos alternativos. Por suerte había rodado lo suficiente, pero claro, no era la película que quería hacer, eran los planos alternativos secundarios, digamos. Sí. Y aún así merece la pena, aún así merece la pena. Después de eso, la película se volvió a perder, esta segunda versión se volvió a perder en un incendio, pero finalmente se consiguió recuperar, si no recuerdo mal, en los años 80, porque en un hospital psiquiátrico de Oslo, el director del hospital psiquiátrico era un coleccionista de cine y tenía un rollo de la versión original. De modo que ahora la versión que tenemos no es la versión de los planos alternativos que fue la que se vio durante 30 o 40 años, sino que podemos ver la versión original, lo cual es maravilloso. Toda esta historia detrás de esta obra maestra, que podemos decir, además, destacar los decorados de Hermann Warp, que era el famoso decorador, escenógrafo, mejor dicho, del gabinete del doctor Caligari, la sobriedad de Dreyer a la hora de rodar, la intensidad de esos primeros planos. La verdad es que es una obra maestra de cine que ha marcado a muchísimos cineastas, a muchísimos espectadores, y la verdad es que es un gusto poder comenzar el libro, arrancarlo con una película de esta envergadura.
Desde luego nadie lo podía contar mejor que tú. Y ahora, si te parece, damos un salto a Billy Wilder, que ha demostrado totalmente dotes para la comedia, con Un Falda y a lo loco, por ejemplo, donde también vemos algunas escenas dramáticas, pero ese humor del protagonista yo creo que fue también una de las claves para engancharte en Testigo de Cargo, porque la trama judicial es súper potente, pero si encima tiene un actor que capta la atención del espectador y que es un pillo, porque cuando la enfermera le quita los puros para que no fume, él va y los busca, los tiene escondido en rincones, y tiene situaciones verdaderamente divertidas que se mezclan con un profundo drama. Testigo de Cargo es una maravilla del cine, es una... Perdóname si utilizo muchos superlativos en esta entrevista, pero es llamativo... No pasa nada, yo diría lo mismo. En ese sentido es llamativo del cine judicial la cantidad de obras maestras que hay, y Testigo de Cargos es una de estas. Ahí Billy Wilder consigue, para mi gusto, una mezcla perfecta, un equilibrio genial entre lo que sería una obra dramática, de suspense incluso, y una comedia, al nivel que conseguiría Alfred Hitchcock. Yo de hecho, muchas veces se ha comentado, incluso en la autobiografía de Billy Wilder se comentaba, que decían que El Testigo de Cargo era la mejor película de Hitchcock no dirigida por él. Y a veces incluso... totalmente de acuerdo, porque cuando uno ve Testigo de Cargo, es que yo no la asocio tampoco a Agatha Christie. También me pasa, será la mejor novela de Agatha Christie que parece que no la ha escrito Agatha Christie. Sí, es un relato en realidad, y fue un relato que hasta que llegó al cine tuvo muchas mutaciones. Primero pasó por ser un relato en 1925, se llevó al teatro en 1953. Cuando se llevó al teatro, Agatha Christie intensificó la parte del juicio, y después Billy Wilder, al adaptarla como genial guionista que era al cine, hizo sus modificaciones también, entre otras datos tan brillantes como incluir el personaje de la enfermera, por ejemplo, que hay que destacar en ese sentido que es una fabulosa Elsa Manchester, que entre otras cosas era la esposa de Charles Lawton, el protagonista y el que hace el papel del abogado Sir Wilfrid Robards. Eso es. O sea, esa química que tenían el actor y la actriz también era una química que se debía también a su relación personal, que tuvieron siempre muy buena relación. Era una especie de matrimonio de conveniencia, porque ambos tenían sus propias orientaciones sexuales y lo utilizaron ese matrimonio un poco de tapadera para poder subsistir en un medio como Hollywood, donde estaban continuamente bajo los focos, ¿no? Qué curioso. Alfred Hitchcock, en este sentido, siempre decía que a él le felicitaban por Testigo de Cargo, y a Billy Wilder le pasaba con El Proceso Paradigm, que es otra película que menciono en el libro de Hitchcock, que tiene mucho que ver con Testigo de Cargo. También Agatha Christie, cuando estaba tan contenta de la versión, que dijo que era la mejor adaptación cinematográfica que se había hecho de una de sus obras. No sé, es un reparto en estado de gracia. Tenemos a una maravillosa Marlene Dietrich, a Tyrone Power, desde mi punto de vista, en su mejor interpretación. También fueron los últimos papeles protagonistas importantes de todo el reparto. Es realmente brillante, tiene un giro final también fabuloso. Pues no lo vamos a desvelar, pero es buenísimo, es súper bueno. No vamos a desvelar nada. De hecho, en la época él utilizó un gimmick que parecía sacado de una película de Hitchcock. Si recuerdan, los carteles de Psicosis avisaban de que no se podía pasar cuando hubiera empezado la película, que la gente no desvelase el final. Pues aquí en Testigo de Cargo ocurre lo mismo. Al final hay un aviso para decir a la gente que no desvele el final a sus amigos o a la gente que vaya a ver la película. Es una película de verdad interesantísima y súper moderna. Vista hoy en día, no ha perdido su ritmo, no ha perdido su gracia. Sigue siendo divertida, sigue siendo interesante, sigue siendo dramática, y es lo que podríamos decir que consigue Billy Wilder, hacer cine al 100%, una maravilla. Yo esta la tengo pendiente para ver con mi hijo, porque siempre de vez en cuando les pongo alguna cinta de cine clásico, y esta es de las que tengo pendiente porque yo creo que les va a gustar también cuando la vean. Yo creo que sí, que es una película que la puede ver gente joven, niños, y seguro que siguen disfrutándola. Sí. Luego nuestra culta audiencia puede cuestionar a lo mejor alguna de las introducciones que tú haces a nivel histórico, porque es que está entre mis seguidores son fan auténticos de la historia, pero creo que la lección de película y tu trabajo de investigación sobre ella es impresionantemente bueno. Me ha llamado la atención el trabajo tan interesante que haces sobre el cine clásico español,
A mí una de mis favoritas siempre ha sido El clavo de Rafael Gil, que he disfrutado tanto del relato de Pedro Antonio de Alarcón como de la película, como de una versión que hay en radio hecha por Juan José Plans en un programa que se llamaba Historias, de este señor que tristemente ha fallecido. Pero es que hay películas que a mí me han llamado la atención. Teníamos pendiente pues hablar de La bandera negra, que me has dicho que es una película difícil de encontrar, y El diablo también llora, de Nieves Conde, que es un experto en cine social y que yo creo que también a una parte de nuestra audiencia le gustará, porque trataba los temas sociales con una profundidad bastante potente e incluso a veces demasiado cruda. Sí, la verdad es que es un director que en la época, durante la dictadura franquista, se encontró precisamente ese problema de ser un director con una vena social potente, y de ser un director que no tenía problema en tratar los temas cara a cara, y luego después en la transición se encontró el problema de haber sido un director de filiación franquista que luego se le... Falangista, más que franquista, falangista. Sí, falangista. Sí. Luego se le censuró y se le dejó a un lado, cosa que yo creo que no debería ocurrir por un tema ideológico. Efectivamente, está por encima la creación que haya aportado una persona a su filiación ideológica. Claro, por ejemplo, Woody Allen es muy de izquierdas, pero para mi gusto tiene películas muy buenas. Mel Gibson es muy de derechas, pero sus películas son magníficas también. Entonces hay que saber valorar y dejar a un lado la política y centrarse en las buenas historias que cuentan. Sí, esa es mi opinión, pero a veces, hay intereses de los distintos gobiernos. Sí. Ahí también. Es un poco difícil a veces saltar sobre eso, ¿no? Pero para mi gusto es un director a reivindicar, y desde luego El diablo también llora es una película muy muy interesante, protagonizada además por tres de los pesos pesados de los actores de cine español, como son Paco Rabanne, Alberto Closas y Fernando Rey, con unas protagonistas italianas que también hacen un aporte muy interesante, sobre todo la protagonista, Eleonora Rossi Drago, que hace una femme fatale totalmente revolucionaria, yo creo, para el cine español de la época, porque no se sale un poco del arquetipo. Sí. Es una película que mezcla el género negro con el drama judicial, donde aparte aparece otro personaje que es una abogada, que yo creo que es de las primeras abogadas que aparecen en el cine español. El cine español. Es una película muy muy reivindicable. Y la otra que ¿Y qué es lo que tiene de especial aparte? ¿Tiene alguna curiosidad o anécdota que por la que nos podamos quedar con el detalle, o con algún detalle que nos llame la atención? Bueno, es un poco enrevesado el comienzo, porque empieza con Fernando Rey haciendo el papel de un marido infiel pero también celoso. Sí. Entonces hay un momento en que la mujer acaba siendo acusada de un asesinato, y ahí entra un nuevo personaje, que es un personaje que es Alberto Closas, que hace un papel curioso porque es el amante de ella, pero a la vez resulta que hace el papel del fiscal representando a la familia, porque es el hermano del asesinado. O sea, es una película realmente que da muchas vueltas al principio, pero que luego se va asentando, y que precisamente esa sensación que tiene al principio el espectador de no saber muy bien hacia dónde va la historia hace que resulte que más interesante y que nos vayamos enganchando a todo ese tema. Y creo que es una de las pocas películas judiciales de la época donde los elementos están muy bien introducidos, la verdad. ¿Y La bandera negra, que teníamos pendiente? Bueno, La bandera negra es una película realmente muy curiosa. Es una película pionera a la hora de tratar el tema de la pena de muerte en el cine del franquismo. Es una película, curiosamente, de Armando de Osorio, que es un director que es más conocido por sus películas de terror, de fantaterror de los años 70, como la trilogía de los Templarios. Es un director que hizo este intento, digamos, de cine social, de cine de autor. Luego se encontró con que acabó la película sin poder ser distribuida, sin poder ser proyectada, prohibida. De hecho, al productor incluso le llegaron a multar porque trataban de compensar de algún modo los gastos que habían tenido proyectándola en pueblos. A raíz de eso, pues ya te digo que la película fue totalmente defenestada no ya por la crítica, sino que se le prohibió directamente la distribución porque era muy revolucionaria para la época. Es una película que se rodó con mínimos medios,
porque es básicamente un monólogo donde un actor, que es José María Seoane, interpreta un monólogo de Horacio Ruiz de la Fuente, donde un padre está esperando la ejecución de su hijo, ¿no? Sí. Para tratar de que la cosa fuese más estrenable en aquella época, pues la acción se pone que transcurre en cualquier país donde exista la pena de muerte, no se especifica que sea España, y aparte se metieron bastantes elementos, digamos, de la fe católica para tratar de congraciarse con los censores, pero no hubo manera, porque aquello de tratar la pena de muerte de una forma tan explícita, incluso una escena que es una especie de escena onírica, como en un sueño, donde el actor se enfrenta a un jurado, a un juez y a un fiscal que no tienen rostro, que son como una especie de fantasmas, pues esos elementos resultaban muy transgresores para la época. Y al final pues, acabó resultando eso, que la película no se pudo proyectar, se prohibió, y como resultado de eso, pues al final Armando de Osorio se tuvo que refugiar en el cine de fantasía y de terror en los años 70 y dejó de lado esta carrera de cine de autor que yo creo que habría sido muy interesante de haberla podido explorar si La Bandera Negra se hubiese podido estrenar, o si hubiera tenido acceso como El Verdugo a algún festival internacional donde hubiera podido salvarse de la quema. Luego, entre los títulos más curiosos del cine español, por ejemplo, está Morena Clara de Florian Rey, que está basada en una obra original, que lo más original es la obra en sí, comedia en 3 actos y un juicio oral. Luego tenemos, por ejemplo, Furia de Fritz Lang, en la que Fritz Lang en alguna ocasión le comentó a Peter Bogdanovich que muchas veces las mejores historias las encontraba él en los periódicos, porque claro, no conocía, al ser europeo, pues no conocía especialmente, era austriaco, creo recordar, o austriaco-alemán, y no conocía especialmente cómo se vivía en Estados Unidos. Y luego hay un título que me ha llamado la atención, que no parece muy una gran película, pero sí, Melville Leroy tiene películas muy buenas, y la película Ellos no olvidarán, que solo el título me ha parecido bastante llamativo. Sí, Melville Leroy, entre otras cosas, dirigió cine negro maravilloso como Hampa Dorada, por ejemplo, con Edgar G. Robinson, Soy un fugitivo, que es una maravilla, protagonizada por Paul Mooney, que ya comenté incluí en el libro de cine carcelario, que es una película muy social, además también para la época. Luego tiene películas menores, pero muy interesantes, como La mala semilla, por ejemplo, que es una película muy curiosa sobre una niña así con instintos asesinos. Y también dirigió esta película que se llama Ellos no olvidarán. Ellos no olvidarán es la película que le ofrecieron a Fritz Lang después de hacer Furia, y Fritz Lang dijo que no quería convertirse en un director de linchamiento. Sí, bueno, Ellos no olvidarán está basado en un caso real de la violación y asesinato de una joven que se llamaba Mary Fagan. Mary Fagan, y el asesinato acabó convirtiéndose tan popular, digamos, o tan infame para la sociedad estadounidense de la época, que se llegaron a hacer canciones sobre ella. Bueno, fue tremendo el caso en aquella época. A razón de este crimen se linchó a un ingeniero judío, Leo Frank, acusándole de que él había sido el violador y asesino de Mary Fagan. Entonces la película se basa en una novela que dramatizó todo el caso. Una novela que se llamaba Death in the Deep South estaba escrita por Ward Green, que es, entre otras cosas, tiene una trayectoria curiosa porque era guionista de cómics, hizo guiones para Rip Kirby, que es una de las tiras de cómic clásicas de... Están chulísimas, hemos hablado en nuestro programa, sí. Y luego también es el autor del relato en el que se inspira la película La Dama y el Vagabundo de Walt Disney. O sea que es un autor que en principio que tiene una trayectoria muy curiosa y muy diversa, ¿no? En ese sentido. Y la película la llevó a cabo la Warner, si no recuerdo mal, y es una adaptación donde, bueno, hacen un poco, escondieron todo el tema judío, digamos, para que no resultase una película tan polémica para la época. Y lo que hicieron fue hacer que el protagonista, el hombre que acaba siendo linchado, en vez de ser un judío, fuera un hombre del norte, digamos, porque toda la película se desarrolla en el sur de Estados Unidos. Entonces lo que consiguen, la verdad, en lugar de perder fuerza la película, es convertir a la película en una especie de película donde habla sobre la lucha de clases
y donde se desentierran un poco los fantasmas de la guerra civil o de la guerra de secesión, ¿no? Bueno, nos quedamos con esa frase tuya con la que coincido plenamente, que la obra hay que jugarla en función de los tiempos en los que fueron hechas y no podemos jugarla con los ojos actuales, independientemente de que a veces podamos estar de acuerdo y otras veces podamos estar totalmente en contra. Alfonso Bueno López, nos ha encantado tu libro, Visto para sentencia, la justicia en el cine. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.